Ok, yo creo que ya podemos empezar, ya la puse a grabar. Estaba yo viendo las clases que nos quedan, o sea, los temas más bien, y son 1, 2, 3, 4, 5, como 6, contando la de hoy. Entonces, para que ya vayamos viendo lo de las tareas. Después de que veamos lo que es la coagulación, que es la semana que entra, entonces ya vemos lo de las tareas y les mando sus biometrías hemáticas y todo eso para empezar ya, pues ya no nos falta mucho. ¿Alguien sabe cuándo se llenan actas? O sea, ¿hasta cuándo tenemos para cerrar el curso? 9 de diciembre, creo. 9 de diciembre, ¿verdad? Sí, me imaginé. Entonces, sí nos va a dar tiempo fácil, porque son 6, como que 6 clases, contando la de hoy. Entonces, yo creo que sí terminamos con tranquilidad. Si no, pues a un sábado nos echamos una sesión doble. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy son los procesos mieloproliferativos crónicos. Actualmente, en la última de la OMS, en la última revisión de las clasificaciones de la OMS, cambiaron el nombre de procesos por neoplasias. Entonces, ahora el término más correcto son neoplasias mieloproliferativas crónicas, de las cuales hay muchas. El día de hoy solamente vamos a abarcar 4, que son las más frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿a qué les suenan? Mieloproliferativos crónicos. ¿Cuál creen que sea la célula que se enferma en este caso? ¿Cuál? Los leucos. Ok. Bien, una parte serían los granulocitos, ¿no? ¿De qué célula madre salen los granulocitos? Podría ser la GEM. Exactamente. Entonces, todas las neoplasias mieloproliferativas crónicas van a ser aquellos procesos neoplásicos en las que la que está enferma, la que está afectada, es la célula madre pluripotencial restringida, que sería la GEM. Acuérdense que a la GEM también se le llama mieloide. Entonces, por eso dice aquí, padecimientos tumorales del sistema hematopoyético mieloide se está refiriendo a la GEM. ¿Qué células, además de los granulocitos, salen de la GEM? Eritrocitos, plaquetas y monocitos. Plaquetas y monocitos. Entonces, todas las enfermedades neoplásicas que vamos a ver hoy, va a haber proliferación de alguna de esas líneas o bien combinadas, ¿sí? Aquí va a haber una proliferación exagerada de las líneas eritrocítica, granulocítica, trombocítica y fibroblástica. Ahorita vamos a ver por qué la fibroblástica, de forma aislada o combinada, como estaba yo diciendo. Son de naturaleza clonal. Nuevamente, una de esas células madre pluripotencial se vuelve leucémica, se vuelve neoplásica. Y el proceso mieloproliferativo no está limitado de forma estricta a una sola línea. Lo que decíamos, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, que es la más frecuente de estas neoplasias, va a tener trombocitosis y leucocitosis, o sea, neutrofilia sobre todo. Oye, ando mocosa. Ok, entonces, clásicamente, estos son los 4 mieloproliferativos crónicos más frecuentes. La leucemia granulocítica crónica, también conocida como mieloide crónica, es más frecuente que la encuentren así. La policitemia vera, la trombocitosis esencial primaria o trombocitemia esencial primaria, y la metaplasia mieloide agnogénica, que actualmente se le conoce más por el término de mielofibrosis primaria. A mí me gusta el nombre de metaplasia mieloide porque es muy claro con lo que está pasando. ¿Qué significa metaplasia? ¿Qué significa el término metaplasia? Ajá. El cambio de un tipo celular por otro. Exactamente. Por ejemplo, el esófago de Barrett es una metaplasia, ¿no? Si han escuchado hablar del esófago de Barrett. En este caso, en la metaplasia mieloide, precisamente eso es lo que sucede. Empiezan a crecer
células hematopoyéticas en otros tejidos que no son la médula ósea. ¿A qué se debe? Pues a mielofibrosis, ¿no? La médula ósea está fibrosada. Ese, bueno, es el último que vamos a ver. Suenan a muchos temas. En realidad no lo son porque son muy parecidos. Ahorita, el primero es el más larguito, ¿no? Otros mieloproliferativos crónicos, la neutrofílica crónica, el síndrome hipereosinofílico o leucemia eosinofílica, que son muy parecidos, nada más tienen ahí un poquito de diferencia en cuanto a la cifra de eosinófilos. Y bueno, la enfermedad mieloproliferativa no clasificable, que también tiene que ver con sobre todo leucocitosis. Entonces, dentro de la fisiopatología de todos estos, vamos a ver que va a haber una alteración en la respuesta de la célula madre a los factores de crecimiento. Se han involucrado varios, el factor de crecimiento parecido a la insulina 1 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que sobre todo se ve en la metaplasia mieloide, ¿no? En lo que es la mielofibrosis. Todos estos factores de crecimiento van a actuar sobre los receptores de las células, pero estos receptores van a estar alterados. Va a haber alteraciones en el receptor de la eritropoyetina, de la trombopoyetina. Todos estos factores de crecimiento van a tener señales celulares o intracelulares que se ramifican y que activan, ¿no? Activan vías como la de Janus quinasa, activan vías como el STAT5, que son vías proliferativas, ¿no? Y van a tener efectos sobre el núcleo. Ahorita vamos a ver más a fondo esto. Después de el cromosoma Filadelfia, ¿quién se acuerda cuál es el cromosoma Filadelfia? ¿Es el 922? La 922, exactamente. El oncogen que se crea ahí es el BCR-ABL. En realidad ese es el mejor estudiado porque fue el primero. Unos pocos años después, en 1989, se inició el estudio de la mutación del JAK2, que es la vía del Janus quinasa. Todos tenemos esa vía, nada más que en estos pacientes está mutada. La mutación se ve, es la B617F, y esta va a codificar la tirosincinasa citoplasmática STAT5. Este STAT5 va a ser responsable de activar el crecimiento de las células independiente de todos estos factores de crecimiento. Es decir, al mutarse la vía de Janus quinasa, se va a aumentar su actividad normal, que es la de proliferación, y se va a transformar a neoplásica la célula hematopoyética, ¿no? Entonces, dentro de los principales alteraciones citogenéticas que vamos a ver, o oncogenes que vamos a ver en los mieloproliferativos crónicos, están el BCR-ABL, que surge de la translocación 922. Aquí puse 100%, en realidad es como 95% de las granulocíticas crónicas o mieloides crónicas lo tienen. La mutación del JAK2, la vía de Janus quinasa, es la polivera, trombocitemia esencial y mielofibrosis. Esta es en la eosinofílica, que son muy raras, y bueno, la mastocistosis sistémica es aún más rara. Entonces vamos a hablar sobre todo de estas dos, las primeras dos alteraciones citogenéticas. Y vamos a empezar con el mieloproliferativo crónico más frecuente, que es la leucemia granulocítica crónica. Actualmente la encontramos más como mieloide crónica. Entonces tengo, ¿sí saben qué estudio es este? Este sí saben cuál es, ¿no? ¿Qué estudio es este primero? El que está acá abajo. Voy a ir por un Kleenex a asomarme. ¿Qué tipo? ¿Qué es hacer? ¿Nadie? ¿No saben qué estudio es? ¿Cariotipo, doctora? El cariotipo, exactamente, esto es un cariotipo. Aquí lo que está mostrando es la translocación 922. Si ustedes comparan este cromosoma 9 con este cromosoma 9, este se ve más largo. ¿Por qué? Y aquí ven los 22, este se ve más corto. ¿Qué sucedió? Un pedazo del 22 se fue al 9. Esta translocación generalmente es balanceada, es decir, intercambian información. Este estudio que está acá arriba, ¿alguien sabe cuál es? ¿Es un FISH? Exactamente, es una hibridación in situ con fluorescencia. Se hace una sonda que está codificada para la translocación 922, es decir, para el oncogen BCR-ABL.
se crea una sonda y se ponen a cultivar las células. Una vez que están en etapa de metafase, se pone la sonda. Si esa sonda encuentra su igual, es decir, que en las células del paciente también haya BCR-ABL, va a hibridar con esa, como son iguales, hibridan y crean fluorescencia, por eso se llama FISH. ¿Sí? Entonces aquí normalmente lo que se ve es la combinación de colores, ¿no? El FISH es mucho más específico. Con el cariotipo solamente se ven de 20 a 25 metafases. El FISH analiza 200 metafases, pero el problema es que con el FISH tenemos que hacer una sonda para cada una de las alteraciones citogenéticas que queremos estudiar. Es decir, es muy específico. En cambio, un cariotipo me va a haber alteraciones numéricas y alteraciones estructurales en general. Entonces, bueno, no podemos nunca obviar el cariotipo. Y bueno, la leucemia granulocítica crónica se caracteriza por la proliferación, sobre todo de la línea de los granulocitos. También se le llama mieloide crónica. Entonces, aquí está. Es una proliferación neoplásica predominante de la serie granulocítica, aunque también vamos a ver alteraciones en los eritrocitos y en las plaquetas, porque la célula que está enferma, la célula que se vuelve leucémica, es la célula madre mieloide, ¿no? Que es la GEM, que abarca todas esas líneas. Y bueno, lo característico de esta es que en el 90% de los pacientes vamos a encontrar en el cariotipo al cromosoma Filadelfia, es decir, a la translocación 922. Ahorita vamos a ver qué pasa con la translocación 922. Si vemos su incidencia, bueno, de 1 a 1.5 casos por 100,000 habitantes. Y a ver, espérame tantito. Ya, disculpas. Dice 1 a 1.5 por 100,000 habitantes. La contraparte linfoide de esta enfermedad es la leucemia linfocítica crónica. Aquí en México, la leucemia mieloide crónica es mucho más frecuente a la linfocítica crónica. Nosotros al año, ahí en el hospital, recibimos entre 10 y 15 casos nuevos de leucemia mieloide crónica y de linfocítica crónica 1 o 2. Son muy, muy poquitos, ¿no? Normalmente la linfocítica crónica se ve en los güeritos, ¿no? En los europeos, en los gringos. Y aquí tenemos más mieloide crónica. Sucede a cualquier edad. En los niños constituye solamente el 3% de las leucemias en general. En los niños, ¿cuál es más frecuente? La linfoide, doctora. La linfoblástica. Exactamente. En los niños lo más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. Aquí la leucemia mieloide crónica o granulocítica crónica va aumentando conforme la edad. En el mundo mundial, la mediana de diagnóstico está alrededor de los 60 años. Latinoamérica y México se comportan un poquito distinto. Nuestra media de edad es mucho más joven, de 40 años. Todavía no se ha logrado identificar la causa, pero en el mundo, si agarramos la estadística mundial, son 60 años o más. Pero aquí en México, en todo lo que es Latinoamérica, es un poquito más joven, ¿no? Es más frecuente en hombres, la relación hombre-mujer es de 3 a 1. Nosotros tenemos en el hospital alrededor de, van a ver, son como 25 más 30, como 200 y cachito de pacientes con leucemia mieloide crónica en total. Esta es una enfermedad que tiene una sobrevida muy larga. La clasificación dice típica, típica y la variedad juvenil, también conocida como atípica del niño. La típica, que es el 95% de las veces, es cuando se presenta está positivo el cromosoma Filadelfia. La atípica no tiene el cromosoma Filadelfia, tiene otras alteraciones. Y bueno, la variedad juvenil es cuando lo encontramos en los niños. De esta variedad juvenil en el hospital tenemos solamente un niño con mieloide crónica. Bueno, aquí vemos que como la célula madre es la enferma, la GEM, aquí van a proliferar todas las células hematopoyéticas. En realidad aquí el aspirado de médula ósea es uno de las enfermedades en el que no me sirve mucho, me sirve para más que nada ver en qué etapa está la enfermedad, más que diagnóstica.
¿no? Va a haber hiperplasia granulocítica, cierto grado de fibrosis, es completamente inespecífica. Antes se hacía la fosfatasa alcalina leucocitaria, actualmente ya cayó en desuso. En realidad, el diagnóstico de certeza de la granulocítica crónica lo vamos a hacer por medio de la citogenética, un cariotipo, un FISH o una PCR. ¿Sí? Primero hacemos el cariotipo, que es el más barato y el 90% de los pacientes salen positivos, o un FISH, y ya el 5% restante más va a ser por medio de PCR. Este es un cariotipo. Este es un cariotipo normal. Les pregunto, ¿hombre o mujer? Es hombre. Hombre. Este hombre macho masculino, ¿no? Porque aquí está la Y. Entonces, la leucemia granulocítica crónica es una de las enfermedades más estudiadas en cuanto a su citogenética. Una vez que hay un intercambio entre una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, se va a crear un gen quimérico, que cuando lo vemos en mayúsculas, BCR-ABL, nos referimos al gen. Cuando lo vemos en minúsculas, generalmente nos referimos a la proteína. Hay varios puntos de ruptura y hay varias proteínas que se pueden hacer. Una vez que se crea el oncogen BCR-ABL, es decir, un gen que estaba en el cromosoma 9, que es el ABL, se pone en contacto con el gen BCR que estaba en el cromosoma 22, se crea una tirosincinasa que le da una ventaja proliferativa a la célula. Con el puro cariotipo el 90% sale positivo, otro 5% si hacemos la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, y bueno, el 5% van a ser negativos, que son las atípicas. Y aquí lo tengo, ¿no? Tengo al gen ABL en el cromosoma 9, el gen BCR en el cromosoma 22. Aquí se hace una translocación. Entonces vemos que en el cromosoma 9 va a estar el oncogen BCR-ABL. ¿Sí? Una vez que se cree el oncogen BCR-ABL, se va a, acuérdense que cualquier gen va a sintetizar una proteína, primero es ADN, luego ARN mensajero. En la granulocítica crónica, la proteína que se produce es la P210. Acuérdense que hay otra que es la P190, que esa es de las linfoblásticas, que es en la otra enfermedad en la que aparece esta alteración citogenética. Entonces, una vez que se produce la proteína BCR-ABL, esta va a tener acciones citoplasmáticas, es decir, se ancla primero en el citoplasma y echa a andar todas las vías de señalización intracelulares que son normales, pero que están aumentadas por el BCR-ABL, es decir, aumenta la actividad de tirosincinasa constitutiva, ¿no? Va a haber un aumento en la proliferación, una inhibición de la apoptosis de esas células y va a producir defectos en la adhesión celular en la médula ósea. ¿Qué creen ustedes que pase si alguien tiene un defecto en la adhesión en sus células de su médula ósea? Van a salir a circular. Ok, sí, pero ¿quién es? ¿Quién? ¿Los blastos? Bueno, si hay muchos blastos, sí pueden ser los blastos, pero ¿quiénes más están ahí guardaditas en la médula ósea hasta que terminen su maduración? ¿Las plaquetas? Bueno, las plaquetas se van soltando a la circulación y en la amiloide crónica sí va a haber un aumento en las plaquetas. Pero ¿quiénes vienen antes de los neutrófilos, por ejemplo, en la maduración? Los segmentados. ¿Las bandas? Las bandas. ¿Y antes de las bandas? ¿Quién viene antes de las bandas? Les hubiera preguntado al revés. Después del mieloblasto, ¿quién viene? Metamielocito. Antes de las bandas es el metamielocito. Antes del metamielocito. El mielocito. El mielocito. Luego, antes de ese, ya se los voy a decir, no los hago sufrir, el promielocito. Entonces, ¿qué pasa?
Si ustedes recuerdan cuando vimos la hematopoiesis, decíamos que el promielocito, el metamielocito, los eritroblastos, todos están anclados en la médula ósea hasta que terminan de madurar. Una vez que terminan de madurar, se empiezan a producir sustancias que cortan con esas moléculas de adhesión y permiten que la célula salga a la circulación. Aquí se pierde. Va a haber defectos en la adhesión de tal forma que cuando ustedes hagan una citometría hemática van a encontrar mielos, metamielos, promielos, eritroblastos circulando. A esto se le llama patrón leucoeritroblástico, ya se los había yo mencionado en algún momento. Entonces, es muy característico en la mieloide crónica que encontremos en la sangre periférica mucha leucocitosis y cuando vemos el frotis vamos a ver células inmaduras, es decir, mielos, metamielos, promielos, eritroblastos, ¿sí? Todo eso se cuenta como un leucocito y contribuye a la leucocitosis. Se llama patrón leucoeritroblástico. ¿Sí me explico o ya los hice pelotas? ¿Creo que puede explicarlo una vez más? ¿Se acuerdan cuando vimos la hematopoiesis? Decíamos que las células no salen de la médula ósea hasta que terminan su maduración. Es decir, el de la serie eritroide, el primero que sale, que ya se libera de esas moléculas de adhesión, es el reticulocito. Y, por ejemplo, de la serie neutrofílica es la banda. O sea, nosotros en la sangre periférica no vemos de forma normal células más inmaduras que bandas o reticulocitos. Cuando hay este oncogen que produce la proteína BCR-ABL, esta proteína va a producir defectos en la adhesión. Es decir, las células van a salir de la médula ósea antes de terminar de madurar. Entonces tú haces una biometría hemática y el frotis te reporta mielocitos, metamielocitos, promielocitos, eritroblastos en la sangre. Y es debido a estos defectos de adhesión. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Doc, gracias. ¿Quedó? Ok. Entonces, esa es una de las características más importantes o más, aunque suene tonto, lo más característico de esta enfermedad, que produce un patrón leucoeritroblástico. En realidad la causa, bueno, es desconocida. Se ha visto un aumento en este tipo de enfermedad en los pacientes que se exponen a radiación, pero estoy hablando de exposición anormal, ¿no? Por ejemplo, después de las bombas en Japón, hubo un gran aumento en la frecuencia de esta enfermedad. Y bueno, por eso se relaciona sobre todo a radiación. Otra, la relación con fármacos, por ejemplo, que el paciente le dieron quimioterapia o algunos otros factores hereditarios es mucho menos frecuente. Sí, entonces acuérdense que esta translocación que vamos a ver está en las células de la médula ósea. Es decir, si un paciente con leucemia mieloide crónica les dice, oiga, si tengo un hijo, mi hijo va a heredar la enfermedad, ¿qué le contestan? ¿Sí o no? Échense el volado, ¿qué le contestan? Tiene ¿Que no? que no, exactamente. ¿Por qué? Porque la alteración citogenética está en las células de la médula ósea, no en sus espermatozoides. O sea, esta no es una enfermedad hereditaria. ¿Sí? No hay que confundir, luego sí nos confundimos con eso, ¿no? Entonces, en cuanto al cuadro clínico, en realidad es un poquito inespecífico, del 10 al 20% llegan a ser asintomáticos, por ejemplo, pacientes que van a donar sangre al banco de sangre y les hacen una biometría hemática y mocos, tienen 30,000 leucocitos sin ningún síntoma. A veces sí son hallazgos, la mayor parte de las veces los síntomas, ahorita los vamos a ver, son muy, muy inespecíficos y llegan sobre todo por esplenomegalia. Los leucocitos pueden estar de 30,000 hasta 100,000. Yo he visto hasta 600,000 leucos en mieloides crónicas. La serie roja generalmente lo que se observa es una anemia leve a moderada, es decir, hemoglobinas de 10, de 11, de 9. Y muy, muy frecuentemente es que haya trombocitosis. Arriba de las 500,000 plaquetas es excepcional que haya trombocitopenia. Generalmente si hay trombocitopenia, quiere decir que la enfermedad no está en una fase inicial.
Entonces aquí están los síntomas. Les digo que son muy inespecíficos. Debilidad, astenia, dinamia, del 50 al 55%. Los pacientes reportan muchas veces hiporexia debido a el síntoma más, o bueno, el signo más frecuente que es la esplenomegalia. ¿Cuánto? Bueno, primero, ¿el vaso se puede palpar o se debe de palpar en situación normal o no lo debemos de poder palpar? No lo debemos de poder palpar. No lo debemos de poder palpar. Es igual que el hígado. El hígado no lo vamos a palpar, a menos que esté inflamado. En términos generales, el vaso mide alrededor de 10 centímetros. Cuando los pacientes tienen mieloide crónica, podemos ver esplenomegalias masivas, es decir, el vaso llega a la espina ilíaca anterior y pasa la línea media, o sea, ya no es vaso, es jarra, ¿no? Pueden tener 10, 15 centímetros de vaso por debajo del reborde costal. Entonces, normalmente los pacientes no se dan cuenta o no tienen problemas hasta que el vaso está muy grande. Ahora, si tenemos un vaso muy grande adentro de la panza, ¿qué síntomas creen que tengamos o que el paciente pueda tener? ¿Qué es lo que aplastaría el vaso si crece mucho? ¿Creen que aplaste el estómago y no los deje comer? El estómago, ¿no, doctora? Pudiese sentir el paciente estar saciado sin haber comido. Haz de cuenta que el paciente dice, es que como 3 cucharadas y guácala, ya me llené. O ellos mismos se tocan el vaso, ellos mismos dicen, oye, tengo una bola en la panza. Pues es el vaso. Y a veces, además de la esplenomegalia, hacen hepatomegalia. Entonces, lo que domina el cuadro en cuanto a las manifestaciones clínicas de la amiloide crónica son las molestias abdominales. Y de ahí toda la sintomatología van a ser síntomas vagos. Fatiga, pérdida de peso, plenitud abdominal. Adenomegalias generalmente no aparecen y si aparecen son pequeñas, son moderadas y tampoco menos del 25% de los pacientes van a tener fiebre o sangrado, porque lo más frecuente es que haya trombocitosis, no trombocitopenia. Entonces, bueno, el 95% de los pacientes van a tener esplenomegalia y el 50% van a tener hepatomegalia. Entonces, ¿qué domina el cuadro? La hepatoesplenomegalia. En la citometría hemática voy a tener leucocitosis no explicada. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué otras enfermedades o qué otras situaciones me pueden dar leucocitosis? Infecciones. Infecciones, ¿no? Entonces, este paciente trae 30,000 leucos, 25,000 leucos y no tiene datos de infección. Entonces te rascas la cabeza y te dices, no me lo explico. ¿Qué está pasando? Otra cosa que nos orienta mucho es el patrón leucoeritroblástico, lo que les decía. Vamos a ver eritroblastos y leucocitos inmaduros en la sangre periférica y trombocitosis. Para hacer el diagnóstico de certeza y tener los pelos de la burra en la mano, necesito hacer estudios citogenéticos, sea cariotipo, FISH o reacción en cadena de polimerasa, buscando cuántas copias de la proteína hay. Y es más, hay cuantitativa, semicualitativa, ¿no? Entonces podemos ir siguiendo al paciente, así lo seguimos, les hacemos una diagnóstica y luego les empezamos el tratamiento blanco, que es el imatinib, y a los 3 meses les medimos cuántas copias de la proteína esa tienen y así nos vamos, ¿no? Primero a los 3 meses, a los 6 meses y después cada año. Si vemos que empieza a subir otra vez, quiere decir que ya no está funcionando y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, este estudio es el diagnóstico en cuanto a la mieloide crónica. Antes, hagan de cuenta que el imatinib, que es la terapia blanco, empezó a utilizarse por ahí de 1996, o sea, no se hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, antes de eso, la evolución natural de las mieloides crónicas era mala, era corta, de 3 a 4 años. Hay 3 fases, generalmente la mayor parte de los pacientes los diagnosticamos en una fase crónica, les damos tratamiento y rápidamente responden a él, desaparece la esplenomegalia, desaparece la leucocitosis y andan como si nada.
A veces se diagnostican en fase acelerada, donde la enfermedad es más agresiva, hay mayor cantidad de blastos, hay muchas basofilia o sinofilia, ahorita vamos a ver. Y finalmente, la última fase, que hay pacientes que se diagnostican en esta fase, pero no es lo más común, que es la fase o crisis blástica. Aquí ya hay más del 20% de blastos en la médula ósea, entonces se está comportando como ¿qué? Como una leucemia ¿qué? Aguda. Exactamente. Generalmente inician en fase crónica, se descontrolan, pasan a fase acelerada, les damos tratamiento, regresan a crónica, o a veces se descontrolan y pasan a blástica, ¿no? Pueden pasar a cualquiera de las tres fases. La crisis blástica o la fase blástica generalmente es la terminal. Cuando un paciente presenta gran esplenomegalia, un aumento notable en los blastos, basofilia, en vez de trombocitosis, trombocitopenia y en vez de anemia moderada, anemia grave, entonces estos son factores de mal pronóstico y quiere decir precisamente que está pasando de una fase crónica o acelerada a una crisis blástica, que generalmente es la etapa terminal de la enfermedad, como ya había yo dicho. El tratamiento, estos son los tratamientos viejitos. Antes de que surgiera el imatinib, les dábamos busulfán, no muy frecuentemente. Lo que más les damos hasta actualmente para citorreducir es la hidroxiurea o hidroxicarbamida. El nombre comercial es Hidrea con Y. 40 miligramos por kilo por día, ¿sí? Hasta que empiecen ya, hasta que los leucos estén normales y ya le bajamos la dosis. Antes de no estoy hablando principios de los 90, de la hidrea pasábamos al interferón alfa, 5 millones de unidades por metro cuadrado, 3 veces por semana. El problema con el interferón es que tienen muy mal apego los pacientes. Uno es subcutáneo. Dos, tiene muchos efectos secundarios pues, desagradables, vamos a llamar. Le llaman síndrome flu-like, o sea, como si tuvieran una gripe espantosa, les da fiebre, mialgias, artralgias, cada que se pone en el interferón, entonces el paciente te avienta el medicamento en el escritorio y te dice, póngaselo usted, ¿no? Porque no, o sea, ay, tengo gripa, es muchos efectos secundarios. Finalmente, les digo, hay de los, como 1996, yo creo, yo estaba estudiando la carrera, pues. Apareció el mesilato de imatinib. Esta es una terapia blanco, la hizo Novartis. Directamente va a inhibir a la tirosincina creada por el oncogen BCR-ABL. 400, 800, casi nunca la subimos 800, casi siempre nos quedamos en 600 miligramos al día. Una vez que iniciamos el tratamiento, el 99% de los pacientes hacen la remisión hematológica completa, es decir, la biometría hemática, todo regresa a la normalidad. 40-50% respuestas citogenéticas, esto quiere decir que desaparece el cromosoma Filadelfia. Los pacientes que son resistentes, pues los pasamos a DASA o anilo. ¿Cuál creen ustedes que sea el problema de este tratamiento? Terapia blanco. ¿Qué se les ocurre? ¿El costo? Exactamente. Para dar tratamiento de un mes con imatinib necesitas 2 cajas. Y cada caja de imatinib en la farmacia te cuesta 15,000 pesos. Entonces estamos hablando de 30,000 pesos por tiempo indefinido. Hay pacientes, nosotros tenemos pacientes que desde que logramos lograron porque yo no estaba aquellos entonces ahí, pero que se iniciara el tratamiento ahí en San José, estamos hablando de ahí de 1998, desde entonces llevan tomando el imatinib. Entonces hagan la cuenta, ¿no creen que alguien pueda comprarlo así? Pocas personas. Pocas personas, ¿no? Ahí sí aplica la de ni Obama tiene este tratamiento, ¿no? O sea, y los de segunda generación, que es el DASA y el Nilo, cuestan el doble. Una cajita de dasatinib te cuesta alrededor de 20 y tantos mil pesos, igual que el Nilo, o sea, es el doble del costo, ¿no?
Actualmente hay otros, está el ponatinib, que es tercera generación, hay otros que han ya salido de tercera generación, que apenas los estamos logrando tener aquí en México. Apenas logramos, hace como un mes, que se lo compraran ahí en el IMSS a una paciente, porque ella era resistente al imatinib, al dasatinib y al nilotinib. Una vez que les iniciamos estos tratamientos, muchas células presentan alteraciones que les confieren protección a estos medicamentos, los hacen resistentes, ¿no? Es progresión de la enfermedad. La remisión hematológica, que es desaparición de los síntomas, es decir, ya no hay hepatosplenomegalia, la hemoglobina está por arriba de 10 y los leucocitos están por debajo de 15,000, eso se considera remisión clínica, ¿no? Y bueno, si fallan a todo y tienen donador, los podemos trasplantar. Sigue siendo la única opción curativa, el problema es que el riesgo de H es muy alto, entonces como les va mucho mejor con el imatinib o con el DASA, pues ya no es primera línea. Primera línea siguen siendo la terapia blanco, ¿no? Los inhibidores. Entonces, si ya fallaron a todo y tienen menos de 55 años y tienen un donador compatible, les podemos hacer un trasplante no mieloablativo. Acuérdense que el no mieloablativo, a diferencia del mieloablativo, produce mucha inmunosupresión, ¿no? Esto ya lo vimos la clase pasada. Las variantes atípicas, es decir, la que es Filadelfia negativo, pues no le podemos dar imatinib, es mal pronóstico, y la variedad juvenil es muy agresiva, normalmente hacen lesiones en la piel, así, infiltración en la piel como gomas espantosas, gran hepatosplenomegalia y mala respuesta al tratamiento, ¿no? A los niños en general les va mal. Y bueno, solamente con quimioterapia, decíamos, la supervivencia era de 3 a 4 años, obviamente con el imatinib tenemos pacientes que tienen 20 años tomándolo y que están súper bien, ¿no? Entonces, es un muy buen tratamiento, el problema es el costo y bueno, el trasplante se puede llegar a curar, es la única opción curativa. Actualmente se están llevando muchos protocolos de suspensión electiva, es decir, pacientes que llevan muchos años tomándolo y muchos años negativo el Filadelfia, estamos intentando quitarles el imatinib y ver qué pasa. Está funcionando en algunos pacientes, en otros pacientes pues reaparece la enfermedad y hay que reiniciar el imatinib o el dasatinib o lo que estaban tomando. ¿Dudas de la leucemia mieloide crónica? ¿No? Creo que no, Doc. Bueno, no se guarden sus dudas para el examen, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a pasar a la polivera. De la polivera ya hablamos un poquito. La polivera es una eritrocitosis. Les pregunto, ¿relativa o absoluta? Absoluta. Muy bien, absoluta. ¿Adquirida o hereditaria? Adquirida. Adquirida. Entonces, acuérdense que la polivera es una eritrocitosis absoluta. Ah, me salté uno. ¿Primaria o secundaria? Primaria. Primaria, muy bien. Entonces, es una eritrocitosis primaria, bueno, primero absoluta, luego primaria y adquirida, ¿no? Entonces, aquí en los mieloproliferativos crónicos les vamos a poner el nombre de la célula que esté predominando en cuanto a la proliferación. Aquí va a haber una proliferación excesiva y sostenida de células eritroides principalmente. La eritroide es la dominante, aunque también voy a ver leucocitosis y trombocitosis, debido a que nuevamente, ¿quién es la enferma? ¿Qué célula es la que se enferma? La GEM. La GEM, ¿no? Entonces acuérdense que pueden presentarse alteraciones en todos. Lo importante aquí es que en la polivera la que domina es la serie eritroide. Sí, aquí el 95% de los pacientes van a tener una mutación del JAK2, de la Janus quinasa que les decía yo. Ya esta diapositiva ya la vimos hace unos momentos, nada más le di y copiar y pegar, ¿no?
Y aquí vemos que el JAK2 va a estar mutado en el 95% de las policitemias veras y bueno, en el siguiente que vamos a ver, en el 50-60% de los siguientes dos temas. Esta es una enfermedad igual de las edades, acuérdense, todas las enfermedades que vemos a partir de los linfomas son pacientes mayores, ¿no? 40 a 70 años, más frecuente nuevamente en los hombres que en las mujeres. Aquí el inicio va a ser muy insidioso, los síntomas van a ir relacionados más que nada a la sobrecarga del sistema circulatorio por la eritrocitosis, ¿no? Normalmente vamos a sospechar el diagnóstico cuando encontramos un hematocrito elevado. Recuerden que para hablar de eritrocitosis en el que me fijo es en el hematocrito. Y bueno, lo que dije, ¿no? O sea, la sintomatología se relaciona a alteraciones circulatorias. Entonces, si tengo, en vez de tener 4 millones de eritrocitos circulantes, alguien tiene 7 millones de eritrocitos circulantes, los síntomas van a deberse a un aumento del espacio vascular, es decir, aumenta el volumen sanguíneo y con tantas células aumenta la viscosidad sanguínea, ¿no? Entonces aumenta la masa eritrocitaria, hay hipervolemia e hiperviscosidad y eso me lleva a distensión vascular, alteraciones de flujo e, increíblemente, hipoxia tisular debido a la gran cantidad de eritrocitos, pues ni siquiera se pueden oxigenar de forma adecuada, ¿no? Entonces, igual, las manifestaciones clínicas van a ser muy, muy vagas. No voy a tener síntomas cerebrales, obviamente, si mi sangre, en vez de ser sangre, es atole, pues va a haber cefalea, vértigo, irritabilidad. Si son pacientes, ya son pacientes mayores, además con problemas cardiovasculares, pues puede empeorar la hipertensión, aparecer angina o infarto. Todo esto es por la sobrecarga, ¿no? La cara se va a ver rojo, no dicen rojo ladrillo, más bien se ven así como cianóticos, pero brillantes, así muy, muy, muy rojos. Las manos las tienen muy, muy, muy rojas. Debilidad, cansancio. Puede ser un hallazgo fortuito, menos frecuentemente, pero sí. Obviamente, si el cerebro está mal irrigado, pues, la tripa peor, ¿no? El sistema gastrointestinal va a haber plenitud, meteorismo, estreñimiento. La retina también se altera, pues es la que tiene los vasos más delicaditos, ¿no? Entonces va a haber alteraciones visuales, puede haber eventos vasculares cerebrales, lo que decíamos, infartos. La trombocitosis también y la cantidad de leucocitos hace que de eritrocitos, hace que disfuncionen las plaquetas, epistaxis, gingivorragias, esplenomegalia aquí va a ser moderada y puede haber enfermedad vascular periférica. Y al haber tantos eritrocitos, todos esos eritrocitos recuerden que tuvieron núcleo, entonces puede aparecer gota. ¿Qué es la gota? Entropatía por niveles altos de ácido úrico. Exactamente, aumento del ácido úrico, ¿no? Y se deposita en las articulaciones y duele un montón. ¿No? Entonces, ay, perdón, muchachos. Entonces puede haber gota. Y esto viene, pues, obviamente del metabolismo de los núcleos de los eritrocitos, ¿no? Puede haber prurito y manifestaciones psiquiátricas. Aquí nuevamente la aspirada medulosa no me ayuda mucho, nada más voy a ver hiperplasia de todas las series, principalmente el eritroide, pero también de las granulocitas y las plaquetas. La fosfatasa alcalina leucocitaria, a diferencia de en la amiloide crónica, aquí va a estar aumentada. Si mido los niveles de vitamina B12 y la capacidad de fijación de la transcobalamina van a estar aumentadas debido a la gran cantidad de células que se están produciendo. Y bueno, en la citometría hemática ya dijimos, si no puedo hacer una masa eritrocitaria, voy a ver el hematocrito. ¿Sí? Va a haber un aumento de la masa eritrocitaria con volumen plasmático normal, es decir, es una eritrocitosis absoluta. Y va a haber leucocitosis variable entre 12.000 y 20.000 y trombocitosis también variable. Pero lo que más impacta es la eritrocitosis. Los eritrocitos son neoplásicos, entonces voy a ver muchas alteraciones en la forma de los eritrocitos, ¿no? Poiquilocitosis, ¿cómo se llama este que está aquí? ¿Sí ven mi puntito rojo? No. ¿De verdad no se ve? doctora. No. ¿No se ve? No. Oh, qué tristeza.
Bueno, a ver, díganme que hay una célula que está abajo a la izquierda, casi en la esquina, que es ¿cómo se llama? Tiene así un puntito rosita en medio. Es el de eritrocito en Diana, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Así? Campana. Es el diana o dianocito, o campana, acuérdense, también le llaman. Y arriba hay un dacreocito y hay varios eliptocitos, ¿no? Entonces todo esto es poiquilocitosis. Y puede haber normoblastos también en la sangre. Los criterios diagnósticos, obviamente, si puedo hacer la masa eritrocitaria, esto ya los habíamos visto, ¿no? Más de 36 en los hombres, más de 32 en las mujeres. La saturación de oxígeno debe de ser normal y esplenomegalia. Los menores, trombocitosis y leucocitosis, lo que es la fosfatasa alcalina leucocitaria y la B12 mayor de lo normal, lo que ya habíamos dicho, y la capacidad de fijación. Y al inicio va a haber muchos eritrocitos, pero eventualmente conforme avanza la enfermedad, así como en la amiloide crónica, en las fases avanzadas, que también se les llama fase fibrótica o fase gastada, empieza a haber eritropoyesis ineficaz, entonces ahora hay anemia y hay acortamiento progresivo de la vida del eritrocito, ¿no? Empieza a haber alteraciones intrínsecas que no le permiten sobrevivir y secuestro esplénico. El tratamiento, bueno, inicialmente lo que se hacía con estos pacientes, el objetivo es disminuir obviamente la masa eritrocitaria. Entonces, una forma fácil y rápida de hacerlo es hacer una flebotomía o sangría, ¿no? Le sacas medio litro de sangre y le metes medio litro de solución salina para diluirlo. El problema es que esto aumentaba mucho la trombocitosis y el riesgo de trombosis. Entonces, prácticamente como terapia sola no se deja. Lo podemos hacer en una urgencia cuando ya el paciente tiene más del 60% de hematocrito y tiene mucha sintomatología. Podemos hacer una flebotomía, pero siempre vamos a iniciar quimioterapia. Igual, la radiación y el fósforo radiactivo ya no se utiliza. Lo que se utiliza principalmente nuevamente es la hidroxiurea o el interferón alfa. Y les va bastante bien. Hay terapia blanco para el JAK2. No se han visto muy buenas respuestas en esta enfermedad en especial, que es un medicamento que se llama ruxolitinib o Jakavi, pero no se han visto muy buenas respuestas. Sobre todo el Jakavi ha funcionado en la mielofibrosis, que es la última que vamos a ver. Entonces aquí se sigue utilizando la hidrea nuevamente. ¿Dudas de la polivera? No, doctora. ¿Está bien? Ok. Vamos a la trombocitemia esencial primaria. La trombocitemia esencial primaria es igualita a todas las demás, nada más que ¿cuál es la que prolifera más en este caso? ¿Qué se les ocurre? ¿Las plaquetas? Las plaquetas aquí, las que proliferan de forma más predominante son las plaquetas. Es nuevamente un padecimiento clonal con trombocitosis muy acentuada. No va a haber eritrocitosis. La fibrosis medular, si existe, tiene que ser menor de 1/3 de la biopsia de hueso y la leucocitosis va a ser menos, o sea, no va a ser la predominante. Aquí vamos a ver un aumento en los megacariocitos y un aumento en el volumen del megacariocito total. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la hematopoiesis, decíamos que el megacariocito siempre se pone cerca del vaso, ¿no? Del sinusoide. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? Para ir saltando las plaquetas. Para ir soltando las plaquetas ahí en la sangre. Bueno, esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo se los platico. Cuando nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, prácticamente nunca vemos plaquetas ahí en el frotis del aspirado, porque precisamente las plaquetas que se van liberando se liberan a la circulación inmediatamente. En la trombocitemia esencial primaria, cuando haces un aspirado de médula, vas a ver una gran cantidad de megacariocitos en toda la extensión, es decir, en la biopsia de hueso ya no van a estar cerca del sinusoide, sino van a estar en todos lados. Y las plaquetas, vamos a encontrar cúmulos plaquetarios en todo el aspirado de médula. Y eso es muy, muy característico. Aquí el aspirado sí te ayuda. La producción de plaquetas puede ser incluso 10 a 15 veces mayor de lo normal. Normalmente nosotros producimos alrededor de 10,000 a 20,000 plaquetas al día. En una
trombocitemia esencial primaria, imagínense, se están produciendo 100,000 a 150,000 plaquetas diarias, ¿no? Entonces, muy fácilmente, yo lo más que he visto en cuanto a trombocitosis fueron como 4 millones de plaquetas en una biometría hemática, ¿no? Nuevamente, es un padecimiento de la edad adulta, 50 a 70 años. La edad media de presentación fue de 61. Yo la persona más joven con trombocitemia esencial primaria que he visto fue una chamaca de 16 años, pero pues obviamente es un garbanzo, ¿no? Es un frijolito en el arroz, porque todos los demás son mayores, ¿no? Aquí la relación hombre-mujer es igual. Y increíblemente, cuando las plaquetas están por arriba del 1,000,000, el síntoma más clínico, más frecuente es hemorragia. Puede haber datos de trombosis, generalmente trombosis son transitorias, isquemias transitorias. Ahorita vamos a ver EBCs transitorios. Hay isquemia vascular periférica, lo que se llama eritromelalgia. Hagan de cuenta que se forman trombos en la microcirculatura más lejana, es decir, la punta de los dedos, de las manos y de los pies. Y el paciente dice, es que siento como si me estuvieran enterrando agujitas en mis puntitas de mis manos, de mis dedos, de mis manos. Eso se llama eritromelalgia y es un síntoma muy característico de la trombocitemia esencial primaria. Y síntomas generales, ¿no? Cefalea, parestesias, mareos, ¿no? Ay. En la citometría hemática, lo más frecuente es que estén las plaquetas arriba del 1,000,000. El criterio diagnóstico es arriba de 500,000, pero bueno, aquí pueden estar arriba del 1,000,000. Va a haber alteración en el tamaño de las plaquetas, microtrombocitos, macrotrombocitos. Insisto, como es la gem la que está enferma, puede haber leucocitosis y la anemia siempre va a ser leve. Es raro que esté menos de 10 o obviamente lo contrario, mayor de 18. Y la masa eritrocitaria tiene que ser normal, si no sería una polivera. El aspirado de médula ósea, les decía, aquí sí nos ayuda, va a haber acentuada hiperplasia megacariocítica, pero también hiperplasia mieloide y eritroide. Aquí vamos a ver muchas plaquetas por todos lados. Aquí el recuento plaquetario es mayor de 600, dije hace rato 500, pero no es cierto, ya cambió a 600. La hemoglobina menor de 13. Aquí, ojo, ¿por qué estamos mencionando a la hemosiderina? Díganme causas de trombocitosis reactiva. Díganme 2 causas de trombocitosis. Eso lo vimos cuando vimos la citometría hemática. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Voy a sacar mi grillo. ¿Hay alguien ahí? A ver. Déficit de hierro. Déficit de hierro, exactamente. Entonces, les dan hierro y no responde, sigue con trombocitosis. Entonces, ese es una del diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene el cromosoma Filadelfia? La acabamos de ver. ¿Cuál es la que tiene 95% de veces de los pacientes el cromosoma Filadelfia? La translocación 922. La leucemia granulocítica crónica. Exactamente, la leucemia granulocítica crónica o leucemia mieloide crónica. Acuérdense que tiene esos 2 nombres. Sí, y bueno, la fibrosis no debe de ser mayor, bueno, debe de ser más bien menor a 1/3 del área de la biopsia. Y no debe de existir datos de trombocitosis reactiva, esto ya lo habíamos mencionado. Para dar tratamiento los clasifico en 2 grupos de riesgo. Digo, ¿riesgo de qué? De trombosis. Pacientes que ya tuvieron fenómenos trombóticos, que tuvieron un EBC transitorio. ¿Qué es un EBC transitorio? ¿Quién sabe? Que hay como tal un evento cerebral vascular, pero solamente dura un momento. Ajá, y después los síntomas revierten. Exactamente, son pacientes que tienen, por ejemplo, despiertan y ¡ay! No puedo mover mi brazo y mi pierna derecha. ¡Ay! ¡Ay! Se toman una aspirina, van al hospital, les dan tratamiento y se recuperan completamente.
Ese es un transitorio. Entonces, si ya tuvieron un evento o un fenómeno trombótico como ese, ya son de alto riesgo. Si tienen más de 60 años o más de 1.000.000 de plaquetas, los clasificas como de riesgo alto. Si no tienen ninguna, pues son de riesgo bajo. A los de riesgo alto les voy a dar quimio, sobre todo hidrea. Podemos utilizar el anagrelide, que le pega a las dos, ¿no? Es un antiagregante y inhibe la producción, pero es muy caro. Entonces la hidrea es muy barata. Les podemos dar la hidrea o bien igual interferón, ¿no? Y si son de bajo riesgo, es decir, menos de 1.000.000 de plaquetas, menos de 60 años, nunca han trombosado, entonces les puedo dar solamente antiagregantes plaquetarios como ácido acetil salicílico o clopidogrel. Y no sé si haya dudas de la trombocitemia esencial primaria. Doctora, entonces, pese a haber trombocitosis, ¿hay sangrado porque son anormales? Exactamente, ¿no? Y además de que, más que son anormales, al ser una gran cantidad, sobre todo arriba de 1.000.000, disfuncionan. O sea, no logran hacer la adhesión y la agregación bien como para tapar un vaso. Entonces, si te pegas, te cortas, lo que hay es más que nada sangrados. Pero es cuando hay más de 1.000.000 de plaquetas. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, doc. Ok. Ya vamos a acabar. Vamos por la última. Como ven, ya han visto varias fotos de biopsias de hueso. ¿Qué les parece esta? Que está aquí arriba. La que no ven mi puntito, ¿verdad? ¿Y la flecha sí la ven? No. No, doc, tampoco. Qué mal. Porque le pones puntero láser rojo y tampoco lo ven. Bueno, la que está arriba a la izquierda, ¿cómo la ven? ¿Con fibrosis? Exactamente. ¿Fibrótica? ¿Se le ven células? No. Aquí, si acaso, se ve un mega. Si acaso, pero todo es fibrosis. ¿Creen que la hematopoiesis se pueda llevar a cabo ahí? No. No. De hecho, estas fotos, las dos son muy buenas, porque tenemos al malo del cuento en la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide agnogénica. Son los megacariocitos los que producen una gran cantidad de factor 4 plaquetario y de factor de crecimiento derivado de las plaquetas que activan a los fibroblastos. Y los fibroblastos fibrosan la médula ósea hasta que ya no se puede llevar a cabo la hematopoiesis. Si ustedes fueran una célula madre y ven que su casa ya se fibrosó y se tienen que salir de su casa porque pues, pueden hacerlo, ¿a dónde se irían a vivir? ¿A qué órganos podrían irse a vivir? ¿Se les ocurre? ¿Al vaso? Al vaso. ¿A qué otro? Que ya tuvo en algún momento de la vida hematopoiesis. ¿Hígado? Al hígado. Hígado. Por eso es que se llama metaplasia mieloide. Las células madres se mudan al hígado y al vaso y empieza a haber hematopoiesis extramedular. ¿Por qué? Pues se fibrosó la médula, ¿no? Los sinónimos, bueno, que la pueden encontrar como osteoesclerosis, mielosis crónica no leucémica y se caracteriza por la aparición y crecimiento de células mieloides en tejidos extramedulares asociados a fibrosis de la médula que se ha desarrollado en ausencia de causa evidente. La siguiente pregunta debería de ser, pues, ¿qué puede causar fibrosis de la médula, no? Principalmente quimioterapia y radioterapia nos pueden causar fibrosis de la médula. Entonces, en estos pacientes no han sido tratados con quimio ni con radio y tienen la médula ósea fibrosada. Obviamente vamos a hacer estudios citogenéticos como el JAK2, como, bueno, hay otras alteraciones menos frecuentes que también vamos a buscar. Si hay mielofibrosis, entonces me mudo al vaso, me mudo al hígado, porque ahí hubo hematopoiesis en algún momento de la vida, pues fetal sobre todo y embrionaria, ¿no? Causa desconocida,
Se ha asociado a normalidades del JAK2, 40-50%, no es cierto, 50-60%, y también se han relacionado con el gen NRAS. Lo que sucede en la médula ósea es que hay activación de los fibroblastos debido a la proliferación clonal de precursores granulocíticos y trombocíticos que producen sustancias, sobre todo el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que causa reactivación de los fibroblastos. Si tú buscas la alteración del JAK2, va a estar en todas las células hematopoyéticas. Acuérdense que es la GEM la que se enferma. La incidencia es de 0.2 a 2 pacientes por 100.000 habitantes. Es más frecuente en sujetos de raza blanca, o sea, en güeritos, que en negros, japoneses o mexicanos. En el hospital tenemos en total, por mucho, como 4 pacientes o 5 con mielofibrosis. No es cierto, ya me acordé de otros 2. Pónganle 6, 7. Si lo comparan con la mieloide crónica, que tenemos más de 200, entonces pues ahí lo ponemos, ¿no? En perspectiva, ¿cuál es más frecuente? En la niñez nunca he visto un niño con mielofibrosis, que bueno, no quiero. Hombre, mujer es 1 o 2, es más frecuente en las niñas. En el adulto es igual. Y la edad media del diagnóstico es los 60 años. Y bueno, asintomático en 25% de los casos. Normalmente los asintomáticos es cuando los agarras en etapa prefibrótica, pero normalmente ya aparecen con una masa abdominal, ¿no? ¿Qué creen que sea la masa abdominal? Hepatosplenomegalia. Esplenomegalia. De todos los mieloproliferativos, esta es la que más produce esplenomegalia y hepatomegalia. Terrible. Y además, como no pueden comer, se desnutren terriblemente. Entonces son así flaquitos, flaquitos, flaquitos y una panzota, ¿no? Que es el vaso. Fatiga, debilidad, disnea, palpitaciones, anorexia, no pueden comer. Dolor obviamente en el cuadrante superior izquierdo, plenitud postprandial, lo que ya habíamos dicho. Y dolor óseo intenso por la fibrosis. Dice 1/3 de los pacientes es leve, moderado es otro tercio y generalmente masivo el último tercio, llegando a la espina ilíaca anterior y el borde derecho cruza la línea media. ¿Sí? Consistencia firme. El 100% van a tener esplenomegalia, el 60% hepatomegalia. Aquí la biometría hemática en realidad varía bastante. Generalmente, en cuanto a la serie roja, va a haber anemia, pero los leucocitos, puede haber leucocitosis con neutrofilia hasta cercanos a los 50.000, y las plaquetas al inicio va a haber trombocitosis, pero conforme avanza la enfermedad y entre más grande se hace el vaso, más atrapa células y puede haber trombocitopenia. Es muy característico, es más, es un criterio de diagnóstico, es los dacriocitos en la sangre periférica. Acuérdense que los dacriocitos son eritrocitos que se ven como lagrimitas. Normoblastos, esquistocitos, dianocitos, todo vamos a ver. Obviamente va a haber otra vez patrón leucoeritroblástico, es decir, eritroblastos y leucocitos inmaduros, y puede haber megacariocitos circulantes. Finalmente, el vaso y el hígado no tienen moléculas de adhesión como la médula ósea. Aquí el volumen plasmático, entre más esplenomegalia, va a estar más aumentado. Entre mayor la esplenomegalia, menor la supervivencia del eritrocito. Aquí el aspirado de médula ósea va a salir seco. Forzosamente se hace el diagnóstico con una biopsia de hueso y se hace tinción de plata para observar la fibrosis, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Y bueno, los criterios diagnósticos igual: esplenomegalia, el patrón leucoeritroblástico, la presencia de dacriocitos y fibrosis en la biopsia de hueso. El tratamiento es muy frustrante, va a ser dependiendo de las complicaciones, es decir, si tengo leucocitosis y trombocitosis, bueno, les doy hidrea, ¿no? Ahorita vamos a ver, la esplenectomía solamente está indicada en casos de infartos repetidos, o sea, dolor, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune refractaria e hipertensión portal. ¿Por qué no me conviene quitarles el vaso? Porque ¿Qué
pasa si le quito el vaso al Porque paciente? ahí están haciendo su hematopoiesis. Exactamente, le quito prácticamente su único sitio de hematopoiesis, quedaría solamente el hígado, ¿no? Entonces, la esplenectomía tratamos de no hacerla. Y lo que les decía, si hay trombocitosis o mucha leucocitosis, les doy hidrea, nagrelide. Cuando hay anemia grave, pues eritropoyetina o androgénicos. Si hay anemia hemolítica autoinmune, pues prednisona. Se puede intentar el trasplante. Nosotros ahí en el hospital solamente hemos intentado trasplantar a uno, pero nunca injertó, nos fue muy mal. Y ese es el problema, cómo reviertes la fibrosis en la médula. ¿Sí? Y esta es la última, no sé si tengan alguna duda. Entonces ya se mantiene el paciente como pues un nuevo sitio hematopoyético y se trata así. Sí, se les va dando, a esta enfermedad, se me había olvidado mencionarles, a estos pacientes les va muy bien con el ruxolitinib, que el nombre comercial es Jakavi, que es la terapia blanco para la mutación del JAK2. A estos sí les va muy bien. El problema es que el canijo ruxolitinib cuesta 100,000 pesos. Nosotros ya pedimos que lo compren para unos pacientes, pero pues quién sabe si lo logremos. Les estoy mandando la clase que no se las mandé. Soy una mala persona. No sé si contesté tu duda. Sí, doctora. No, ¿Alguien doctora. más tiene otra duda? Creo que no, Doc. Ok, la próxima clase vamos a ver, o sea, el lunes vamos a ver lo que es las gamapatías monoclonales y de ahí ya pasamos a la última, bueno, penúltima unidad que sería la de la coagulación. Entonces, pues si no hay ninguna otra duda, pues nos vemos el lunes. De una vez les voy a mandar la otra presentación porque si no luego se me olvida. Doctora, entonces Mande. sí nos vemos el lunes, aunque sea puente. Ah, caray, el lunes es puente, tienes la boca retacada de razón. Puse el primero que es festivo. Pues como quieran. Yo de todas formas voy a trabajar. Si quieren, nos vemos. Si no hay nada, es que ahí está el problema del miércoles nuevamente, ¿no? Que a veces me llaman, a veces no. Como quieran, si quieren, nos vemos el miércoles si no pasa nada y si no, pues si pasa algo como este miércoles, pues nos vemos el sábado. ¿Les parece? Sí, Doc. De todas formas, Sí, Doc. en el transcurso de la semana, pues vamos. Ay, estoy bien locosa. Vamos viendo. Sí, Doc, está bien. ¿Sale? Ahorita les subo a los que no, porque ahora abrí la sesión con el grupo de las 6, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Con el Doc. grupo del- Entonces voy a subir el video al grupo a los otros dos grupos, como tarea, como lo hemos estado haciendo. ¿Sale? Sí, doctora. Estamos en comunicación. Si no tengo nada el miércoles, nos vemos el miércoles. Sí, doctora. Gracias, Doc. ¿Sale? Sí, Bye. doctora, está bien. Gracias. Nos Gracias. vemos. De nada, Gracias, Doc. bye. Buen día. Nos vemos.